Vista. Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en el estudio que venimos adelantando del libro de Santiago o Jacob. Bien claro está el por qué lo uno o lo otro. El día de hoy vamos dentro de este capítulo 2, este segundo capítulo del libro de Jacobo, a detenernos un poco ahí entre el versículo 8 y 9, donde encontramos una yo no diría una piedra en el zapato, yo diría una roca en el zapato, una cosa impresionante y que tiene que ver con el tema que hemos venido tratando a lo largo de este segundo capítulo, y es el tema de la acepción de personas, la clasificación de las personas y el trato de acuerdo a esa clasificación que nosotros mismos hacemos. Y es que a raíz de esa acepción de personas, se incurre automáticamente en tres graves errores que a la postre vienen a ser tres graves pecados. Esos errores en los que incurrimos o en los que incurren aquellos que hacen la acepción de personas están ampliamente diseminados por toda la palabra de Dios. Es decir, no es Santiago, no es Jacobo el que llama la atención sobre este aspecto. Esto está regado por toda la Biblia. Y es ahí donde me encontré la tremenda roca, el batolito en el zapato. Veamos cuáles son estos tres errores, estas tres faltas, estos tres graves pecados en los que incursionamos automáticamente cuando hacemos acepción de personas. El primero de ellos es que se viola de una manera contundente el mandamiento del amor. ¿Cómo? ¿Y es que hay un mandamiento del amor? Oh, sí, claro. ¿Recuerdan cuando le preguntaron allí en Mateo 22, le preguntan a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. ¿Me hago entender? Entonces, los 10 mandamientos, que son dos, resultan ser uno. Oh, sí. Oh, sí, claro. De los 10 mandamientos, sí nos fijamos. Hay 4 que hablan del amor y de la adoración a Dios. Hay 6 que hablan del amor al prójimo. Entonces, esos 10 se vuelven 2. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume. Y esos dos se resumen en uno, en el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Si yo amo a Dios, me adhiero a todos los planteamientos de Dios. La manifestación más grande de Dios fue el amor y es el amor. Lo encontramos allí en, creo que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera tuviera vida eterna.
no muriera. De tal manera amó Dios al mundo. Luego, los dos mandamientos se pueden resumir en uno. Ahora bien, ese es solo el primero de los errores. Ese es el primero de los pecados graves en el que se incurre cuando yo hago una acepción. Cuando yo hago una acepción de personas, estoy amando más a uno que a otro. Eso nos lleva a que estoy rechazando a uno y acogiendo al otro. Grave. Miren el trasfondo espiritual de esta actitud. Miren el contexto aún eh, filosófico que encierra. Es tremendo. Y es lo que hacemos con frecuencia. Pecado número 1. Violamos el mandato del amor. Falta pecado número 2. Gravísimo. Aquí sí vea, cayó el palo y mató al hombre. Pero del todo, pues, una cosa salvaje. Y es que Santiago 2, allí en el versículo 10 y 11 tal vez, dice que si usted viola un solo elemento de la ley, se hace usted transgresor de toda la ley. Muerto, muerto, pero muerto pues, muerto, ya ni para qué levantar. Es decir, si usted falla en un solo elemento de la ley, automáticamente usted acaba de violar toda la ley. Y es lo que dice allí Santiago 2, entre el 10 y el 11. Se da cuenta de la gravedad. Se da cuenta porque los seres humanos, y especialmente los hijos de Dios, no nos podemos ufanar de decir, yo soy santo. Es que yo soy hijo de Dios. Yo me merezco, yo declaro. ¿Eh? Está loquísimo, pero loquísimo está. Loquísimo, no sabe lo que está diciendo. Está divagando, pues que habrá fumado, que habrá consumido, ¿no? ¿Cómo le parece? ¿Mm? Cuando usted viola uno, violó toda la ley. Error fatal. Número 2. Y el tercero es muchísimo más delicado. Qué tremendo, ¿no? Grave eso. ¿Mm? ¿Cómo lo ve usted que tiene gafas? ¿Mm? Gravísimo. El tercer error, la tercera falta grave, delicada que estamos cometiendo, es el juicio en pos del amor a otros. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquel que juzga, aquel que realiza juicio sin misericordia, parcializado sobre otros, va a sufrir un juicio de Dios sin misericordia. Velo grave. Y eso lo encontramos allí en el mismo libro de Santiago, seguidos al 10 y al 11. Es decir, en el libro de Jacobo, capítulo 2, versículos 12 y 13. Tres graves, fatales errores que usted comete cuando hace acepción de personas como consecuencia de esa acepción. Error número 1, viola el mandamiento del amor. Error número 2, al violar un mandato, viola toda la ley. Error número 3, cuando usted hace un juicio parcializado, usted será juzgado por Dios de manera inmisericordia. Grave. ¿Se da cuenta lo que implica la acepción de personas? Ve lo delicado que es cuando usted se parcializa en sus cosas. Y vamos a ver que dentro de la escritura hay unos elementos que son transversales a todo este planteamiento de los
tres graves errores, tres graves pecados, inherentes directamente a la acepción de personas. Vamos a ver. El primero es que el ser humano es totalmente adepto, inclinado, aferrado a hacer justicia por mano propia. O sea, el ser humano no solo hace un juicio normalmente bastante ligero sobre los demás, sino que adicionalmente hace justicia por mano propia. Desastroso, desastroso. Y sobre esto hay una instrucción muy clara, contundentemente clara, en el libro de Levítico. En ese libro de Levítico claramente aparece establecido, allí en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 18, una instrucción muy clara. No cobre venganza, porque la línea que separa la justicia de la venganza es muy delgada. Y nosotros somos más llamados a vengarnos que a hacer justicia. El único justo es Dios. ¿Lo ve? Ahora bien, el parámetro de justicia que nosotros tomamos normalmente obedece a nuestro concepto de justicia y es por eso que se hace subjetivo. No, es que a mí no me parece justo. Es que no es justo que él esté haciendo esto conmigo. Es que no es justo que ella se esté portando así. Es que no es justo, es que no es justo. Es que... Venga, no es justo respecto de qué? A su criterio. Usted elige sentirse como un zapato y no es justo. Vea, ve lo grave. Ahora bien, si aterrizamos todo este concepto de la palabra de Dios en nuestro momento histórico actual, a nivel de política, a nivel de sociedad, a nivel de cultura, a nivel Medellín, Antioquia, vamos a quedar tremendamente decepcionados. Si usted no se siente tremendamente decepcionado con este planteamiento que vamos a leer en Levítico respecto a la acepción de personas, usted tiene un grave, muy grave problema espiritual y teológico. Revise. Les estoy hablando de lo que establece allí el libro de Levítico respecto de la acepción de personas en el capítulo 19. Lo acabamos de mencionar, 19 y 18. Y nos extendemos un poco más para ver cómo aterrizar la palabra de Dios, la acepción de personas a lo que ocurre hoy en día en nuestro medio. Los invito a que lean el libro de Levítico, está ahí antecitos de Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a que lean. Me voy a tomar el atrevimiento de leérselo, es breve. Levítico capítulo 19, versículos del 13 al 18. Y lo que escuche a continuación, que se lo voy a leer, por favor, revise con lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en nuestra ciudad. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra cultura, con lo que nosotros hacemos día a día? Levítico, capítulo 19, versículos 13 al 18. Dice en la versión Reina Valera 1960. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios.
Yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mejor dicho, si ahí no cayó el palo y mató al hombre, dígame, estoy perdido también yo. ¿Se le pareció en algo esta descripción a lo que pasa hoy en día? Donde las personas hacen un trabajo o una labor y le tienen que suplicar al contratante para que les pague por su labor, donde yo hago promociones a costa de la pérdida de mis empleados. Es aberrante. Donde el que le debe el trabajo al obrero le dice, voy a ver si te puedo colaborar. Vamos a colaborarte de aquí a mañana. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando? En un país donde un juez de la Corte Suprema puede ser comprado por dinero, donde se puede comprar un ministro, donde se puede comprar la vida de otro. ¿Usted se da cuenta de dónde estamos? ¿Se da cuenta porque usted se tiene que sentir extranjero en el mundo? Grave, grave. Y esto tiene que ver directamente con lo establecido en el libro de Lucas, capítulo 10, la acepción de personas. Tan no se hace acepción de personas que allí en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas se establece la parábola del buen samaritano. Es decir, haga las cosas bien hechas, haga el bien a cualquier otro ser humano. No haga acepción de credo, no haga acepción de culto, no haga acepción de color, no haga acepción de personas, haga el bien. Y ya, usted tiene que hacer eso. ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque usted es hijo de Dios. Ve cómo todo esto se va concatenando con la acepción de personas y lo grave que es. Y hay un punto adicional, está allí en Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Es mucho más grave porque plantea algo que para nosotros es muy, muy difícil y es amar a nuestros enemigos. A mí el que me la hace, me la paga. Yo perdono, pero no olvido. A mí no me lo hacen sino una vez. Es que delante de mí la nariz, el vivo vive del bobo. El que da primero, da dos veces. No, yo le perdono, pero olvídese pues, o sea, conmigo nomás. Y nos encargamos de destruir a las otras personas con nuestra boca. Y guardamos rencor en nuestro corazón. Una actitud bastante común en algún género de la especie humana. Yo perdono todo menos una mentira. Yo perdono todo menos una infidelidad. Yo perdono todo menos yo no perdono, excepto yo no. ¿Y usted es hijo de Dios? ¿En serio? Bueno, sí, es muy probable que sea hijo de Dios, pero no es hijo de este Dios, del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué.
no es hijo de este Dios. Si usted hace eso, estamos hablando de dos dioses distintos. ¿Se da cuenta lo grave del planteamiento? Ahora bien, sobre la acepción de personas y sobre la ley del amor, que ya vimos que se resume en dos, 4 a los hombres, a los prójimos, y a 6, perdón, 4 a Dios y 6 al prójimo. De esto la Biblia es amplia, lo encontramos allí en Romanos 13, lo encontramos en Gálatas 5, en Primera de Juan 4, en Juan 13, o sea, la Biblia está llena. Y todo esto nos lleva a las dos últimas connotaciones de la acepción de personas. Una de ellas, grave, pero grave pues, grave. La encuentra allí en Santiago. En el capítulo 2 de Santiago, perdón, capítulo 4 de Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Agárrese, va a doler. Santiago, capítulo 4, versículo 17, respecto de la acepción de personas, establece que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Dolió. Entonces, que sí, yo sé que dolió. Ah, que voy a hablar de ganado si yo vengo en la feria. Dolió. Si usted, querido amigo o amiga, sabe qué es hacer lo bueno con otro ser humano y no lo hace, se le cuenta por pecado. Claro. Mejor dicho, voy a caer el palo tantas veces que no sé cómo estoy hablando, ¿verdad? Se da cuenta. Si usted puede, sabe, conoce lo que es el bien. En otras palabras, si usted es hijo de Dios, como decimos que somos, y no hace lo que debe hacer bien, se le cuenta por pecado. Mm. No se dice la Biblia eso no dice la Biblia. Ah, no, se lo acabo de leer de Santiago 4:17, no, que va, no, ninguno tampoco, no, de dónde acá está eso. Este man. Claro, claro, por su pollo que lo dice. ¿Se da cuenta la gravedad? ¿Se da cuenta lo delicado que le estoy diciendo? Si usted sabe amar al prójimo y no lo hace, se le cuenta por pecado. Si usted sabe que la acepción de personas lleva a juicios ligeros y eso lleva a una condición desfavorable y lo hace, es una tremenda, tremenda falta. Ahora, les decía que eran dos aspectos. El primero, ese de Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le cuenta por pecado. Y la número dos es inherente a esa clasificación que nosotros hacemos. ¿Cuál es nuestro concepto de justicia para hacer justicia por mano propia? ¿Sabe cuál es? Más allá de la acepción y la clasificación de personas, hay una que es peor, la clasificación de los pecados. Una vez más, un invento malintencionado de la caótica Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Así es. ¿De dónde sacamos que hay pecados mortales, pecados veniales, pecados capitales? ¿De dónde salió eso? ¿Sabe de dónde? ¿No? Del Concilio de Trento, por allá en 1400 algo. ¿Se da cuenta? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Yo no veo pecados mortales, veniales. Usted puede pagar un pecado con oraciones. ¿Ah?
Padre, acúsame de... Ah, no, no hay problema. Tres Padre nuestro, dos Dios te salves y una misa, arreglado el problema, el que sigue que este deportivo. ¿Eh? ¿Y dónde está eso? ¿De dónde sacaron eso? Mire, la Biblia es muy clara. La Biblia no tiene clasificación de los pecados. La Biblia no los tiene. Pero se observa en la Biblia tres grupos claramente definidos de pecado. El primero lo encuentra en el pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Cómo así? ¿Hay un pecado que no tiene perdón de Dios? Oh, sí. Hay un pecado que no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es el pecado que no tiene perdón de Dios? Lo encontramos allí en Mateo. Claro que sí. Mateo 12:31. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, ni en este siglo, ni en el venidero. Primer grupo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene el perdón de Dios. ¿Por qué habría de ocurrir algo así? El hombre al principio hablaba de tú a tú con Dios, con Jehová. El hombre cae, el hombre peca, el hombre se equivoca y destruye ese vínculo. Hay que hacer sacrificios de sangre, hay que hacer penitencia de sangre, hay que hacer unos ayunos, hay que hacer unas cosas para poder tratar de alguna manera de hablar con Dios. Dios envía a Jesucristo, su Hijo, que es Dios, Juan 1:1, para que a través de Jesucristo, con el sacrificio de sangre de Jesucristo, podamos ser vinculados con Dios. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de él se va al Padre. Jesucristo muere de una manera muy sangrienta y la explicación del sacrificio de sangre allí, el cordero que quita, ya no tapa, sino que quita el pecado del mundo, resucita y antes de irse nos deja el Espíritu Santo. Ahora bien, si usted reniega, desmiente o no acepta el Espíritu Santo, ¿qué le queda? Nada. No hay de dónde. Ya no tiene más. Primer grupo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Segundo grupo de pecados que observo yo en la Biblia, el pecado sexual. Grave. ¿Sabe por qué es grave y por qué la Biblia hace énfasis en el pecado sexual? Lo encuentra allí en 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Allí encuentra la respuesta de por qué la Biblia hace un énfasis especial en el pecado sexual. Y yo le voy a dar la respuesta ya mismo, antes de que vaya a leer allá en 1 Corintios 6:18. Porque es el único pecado que involucra el cuerpo. Todos los otros pecados están fuera del cuerpo. Si usted va a robar, va a asesinar, va a mentir, va a engañar, va a hacer lo que usted quiera, eso está fuera del cuerpo. Cuando usted comete pecado sexual, usted compromete su cuerpo, entrando o recibiendo el cuerpo de otros dentro de usted. Ve por qué este grupo es tan delicado y la instrucción de Dios y de la Biblia frente al pecado sexual siempre es el mismo. Huye, como lo hizo José. Huye, huye, huye. Y el último grupo, el tercer grupo, es donde están todos los demás pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es todo aquello que sea contrario, opuesto, diferente a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante
que usted conozca a Dios, que usted conozca el carácter de Dios, que usted conozca la personalidad de Dios, que usted conozca quién es Dios, que usted conozca los atributos de Dios. Por eso es tan importante, para que usted sepa cuando haya algo que sea contrario, diferente, opuesto a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Ve la trascendencia de las cosas? ¿Ve hasta dónde llega la acepción de personas? Grave, grave. De manera que, retomando, ¿de dónde salió eso del pecado mortal, pecado venial, pecado capital? ¿De dónde sacaron eso? Cuando la Biblia es tan clara en todo esto. Interesante. Y no vamos sino en el segundo capítulo del libro de Jacobo de Santiago. No son sino 5, tranquilos. Que el Señor les guarde, que tengan un buen tiempo. Piensen un poco sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy.